El dominio del destino de James Allen. Publicado en 1909. Prefacio. El descubrimiento de la ley de evolución en el mundo material ha preparado a los hombres para el conocimiento de la ley de causa y efecto en el mundo mental. El pensamiento no es menos ordenado y progresivo que las formas materiales que encarnan el pensamiento, y no solo las células y los átomos, sino que los pensamientos y las acciones están cargados de una energía acumulativa y selectiva. En el reino del pensamiento y la acción, el bien sobrevive, porque es el más apto, el mal finalmente perece. Saber que la ley perfecta de la causación abarca tanto la mente como la materia, es liberarse de toda ansiedad relativa al destino último de los individuos y de la humanidad, porque el hombre es hombre y dueño de su destino, y en la voluntad en el hombre que está conquistando el conocimiento de la ley natural conquistará el conocimiento de la ley espiritual, la voluntad que, en la ignorancia, elige el mal, a medida que la sabiduría evoluciona y emerge, elegirá el bien. En un universo de ley, el dominio final del mal por parte del hombre está asegurado. Sus destinos menores de separación y dolor, derrota y muerte, no son más que pasos disciplinarios que conducen al gran destino del dominio triunfal. Él mismo está construyendo inconscientemente, aunque con manos laceradas y forma inclinada de trabajo, el templo de la gloria que le proporcionará una morada eterna de paz. En este volumen, he tratado de poner algunas palabras indicativas de esta ley y este destino, y la manera de su funcionamiento y su construcción, y he arreglado el tema de manera que el libro sea un volumen complementario de The Life Triumphant. Los primeros 6 capítulos, y el último, aparecieron por primera vez en Bevis Quarterly y Bevis Annual, y es gracias al amable permiso del editor, el señor Joseph Beebe, que ahora se reúnen y publican en forma de volumen. Los otros 3 capítulos tienen añadido para que el libro sea consecutivo y completo. James Allen. Bringoleu, Ilfracombe, Inglaterra, abril de 1909. Capítulo 1. Hechos, carácter y destino. Existe, y siempre ha existido, una creencia generalizada en el hado, o destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que asigna fines definidos tanto a los individuos como a las naciones. Esta creencia ha surgido de una larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos sucesos que no pueden controlar y que no pueden evitar. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables. Los hombres ponen a prueba todos sus nervios para lograr ciertos fines, y gradualmente se vuelven conscientes de un poder que parece no ser de ellos mismos, que frustra sus insignificantes esfuerzos y se ríe, por así decirlo, de su infructuoso esfuerzo y lucha. A medida que los hombres avanzan en la vida, aprenden a someterse, más o menos, a este poder dominante que no comprenden, percibiendo solo sus efectos sobre sí mismos y el mundo que los rodea, y lo llaman con varios nombres, tales como Dios, providencia, suerte, destino, etc. Los hombres de contemplación, como los poetas y los filósofos, se hacen a un lado, por así decirlo, para observar los movimientos de este poder misterioso que parece elevar a sus favoritos por un lado y derribar a sus víctimas por el otro, sin referencia al mérito o desmérito. Los más grandes poetas, especialmente los poetas dramáticos, representan este poder en sus obras, tal como lo han observado en la naturaleza. Los dramaturgos griegos y romanos suelen representar a sus héroes con conocimiento previo de su destino y, tomando los medios para escapar de él, pero al hacerlo se involucran ciegamente en una serie de consecuencias que provocan el destino que están tratando de evitar. Los personajes de Shakespeare, por el contrario, están representados, como en la naturaleza, sin ningún conocimiento previo, excepto en forma de presentimiento, de su destino particular. Así, según los poetas, ya sea que el hombre conozca o no su destino, no puede evitarlo, y cada acto consciente o inconsciente suyo es un paso hacia él. El dedo móvil de Omar Khayyam es una expresión vívida de esta idea del destino. El dedo móvil escribe, y después de escribir, sigue adelante, ni toda tu piedad ni tu ingenio lo atraerán para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas lavarán una línea. Palabra de ello. Así,
Los hombres de todas las naciones y tiempos han experimentado en su vida la acción de este poder o ley invencible. Y en nuestra nación hoy esta experiencia se ha cristalizado en el escueto proverbio: el hombre propone, Dios dispone. Pero, por contradictorio que pueda parecer, existe una creencia igualmente extendida en la responsabilidad del hombre como agente libre. Toda enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su camino y moldear su destino. Y los esfuerzos pacientes e incansables del hombre para lograr sus fines son declaraciones de conciencia de libertad y poder. Esta doble experiencia del destino por un lado y de la libertad por el otro, ha dado lugar a la interminable controversia entre los creyentes del fatalismo y los defensores del libre albedrío. Controversia que ha sido reavivada recientemente bajo el término determinismo versus libre albedrío. Entre extremos aparentemente en conflicto siempre hay un camino medio de equilibrio, justicia o compensación que, si bien incluye ambos extremos, no puede decirse que sea ni uno ni el otro, y que pone a ambos en armonía. Este camino medio es el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidista, sino que, por su naturaleza, es la reconciliadora de los extremos, y así, en el asunto que estamos considerando, hay un medio de oro, que pone en estrecha relación el destino y el libre albedrío, donde, en verdad, se ve que estos dos hechos indiscutibles en la vida humana, por lo que son sino dos aspectos de una ley central, un principio unificador y que todo lo abarca, a saber, la ley de causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto el destino como el libre albedrío, tanto la responsabilidad individual como la predestinación individual, porque la ley de las causas debe ser también la ley de los efectos, y la causa y el efecto deben ser siempre iguales. El tren de causalidad, tanto en la materia como en la mente, debe estar eternamente equilibrado, por lo tanto, eternamente justo, eternamente perfecto. Así, puede decirse que todo efecto es una cosa preordenada, pero el poder predeterminado es una causa y no el fiat de una voluntad arbitraria. El hombre se encuentra envuelto en el tren de la causalidad. Su vida se compone de causas y efectos. Es tanto una siembra como una cosecha. Cada acto suyo es una causa que debe ser equilibrada por sus efectos. Él elige la causa, esto es libre albedrío, no puede elegir, alterar o evitar el efecto, esto es destino. Así, el libre albedrío representa el poder de iniciar causas, y el destino está involucrado en los efectos. Por lo tanto, es cierto que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero él mismo ha emitido, aunque no lo sabe, el mandato, esa cosa buena o mala de la que no hay escapatoria. Él la ha provocado con sus propias obras. Se puede argumentar aquí que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son los efectos de su carácter, y que no es responsable del carácter, bueno o malo, que le fue dado al nacer. Si el carácter le fue dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral ni necesidad de enseñanza moral, pero los personajes no se dan ya hechos, se van evolucionando, son, de hecho, efectos, los productos de la ley moral misma, es decir, los productos de los hechos. El carácter resulta de una acumulación de hechos que han sido acumulados, por así decirlo, por el individuo durante su vida. El hombre es el hacedor de sus propias obras, como tal, es el hacedor de su propio carácter, y como el hacedor de sus obras y el hacedor de su carácter, él es el moldeador y modelador de su destino. Tiene el poder de modificar y alterar sus actos, y cada vez que actúa modifica su carácter, y con la modificación de su carácter para bien o para mal, va predeterminando para sí nuevos destinos, destinos desastrosos o benéficos de acuerdo con la naturaleza de sus hechos. El carácter es el destino mismo, como una combinación fija de acciones, lleva dentro de sí los resultados de esas acciones. Estos resultados yacen escondidos como semillas morales en los oscuros recovecos del carácter, esperando su estación de germinación, crecimiento y fruto. Aquellas cosas que le suceden a un hombre son reflejos de sí mismo, ese destino que lo perseguía, del cual era incapaz de escapar por esfuerzo, o evitar por medio de la oración. Era el demonio implacable de sus propias malas acciones exigiendo y haciendo cumplir la restitución. Esas bendiciones y maldiciones que le llegan espontáneamente son los ecos reverberantes de los sonidos que él mismo envió. Es este conocimiento de la ley perfecta obrando a través y sobre todas las cosas, de la justicia perfecta que opera y ajusta todos los asuntos humanos,
que permite al hombre bueno amar a sus enemigos y elevarse por encima de todo odio, resentimiento y queja, porque sabe que solo los suyos pueden llegar a él, y que, aunque está rodeado de perseguidores, sus enemigos no son más que los ciegos instrumentos de una retribución intachable, y así no los culpa, sino que tranquilamente recibe sus cuentas, y pacientemente paga sus deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, se cuida de no contraer más deudas. Él se mira a sí mismo y hace sus obras impecables. Mientras paga malas cuentas, está acumulando buenas cuentas. Al poner fin a su propio pecado, está poniendo fin al mal y al sufrimiento. Y ahora consideremos cómo opera la ley en instancias particulares en la realización del destino a través de las obras y el carácter. Primero, miraremos esta vida presente, porque el presente es la síntesis de todo el pasado, el resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho alguna vez está contenido dentro de él. Es notorio que a veces el hombre bueno fracasa y el hombre sin escrúpulos prospera, hecho que parece dejar fuera de consideración todas las máximas morales sobre los buenos resultados de la justicia, y por esto muchas personas niegan la operación de cualquier ley justa en vida humana, e incluso declarar que es principalmente injusto que prospere. Sin embargo, la ley moral existe y no es alterada o subvertida por conclusiones superficiales. Cabe recordar que el hombre es un ser cambiante, en evolución. El hombre bueno no siempre fue bueno, el hombre malo no siempre fue malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, cuando el hombre que ahora es justo, fue injusto, cuando el que ahora es bondadoso, era cruel, cuando el que ahora es puro, era impuro. Por el contrario, hubo un tiempo en esta vida, en un número de casos, cuando el que ahora es injusto, era justo, cuando el que ahora es cruel, era bondadoso, cuando el que ahora es impuro, era puro. Así, el hombre bueno que es alcanzado por la calamidad hoy está cosechando el resultado de su anterior mala siembra, más tarde recogerá el feliz resultado de su presente buena siembra, mientras que el hombre malo ahora está cosechando el resultado de su anterior buena siembra, más tarde cosechará el resultado de su presente siembra de mal. Las características son hábitos mentales fijos, los resultados de las acciones. Un acto repetido un gran número de veces se vuelve inconsciente, o automático, es decir, luego parece repetirse sin ningún esfuerzo por parte del que lo realiza, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces tiene que convertirse en una característica mental. Aquí hay un hombre pobre sin trabajo. Es honesto y no es un holgazán. Quiere trabajo y no puede conseguirlo. Se esfuerza mucho y sigue fallando. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en la condición de este hombre cuando tenía mucho trabajo. Se sintió agobiado por ello, lo eludió y anheló la comodidad. Pensó en lo delicioso que sería no tener nada que hacer. No apreció la bienaventuranza de su suerte. Su deseo de comodidad ahora está satisfecho, pero la fruta que anhelaba y que pensó que tendría un sabor tan dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. La condición que buscaba, es decir, no tener nada que hacer, la ha alcanzado, y allí se ve obligado a permanecer hasta que la lección haya sido completamente aprendida. Y seguidamente está aprendiendo que la comodidad habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es una cosa noble y bendita. Sus deseos y acciones anteriores lo han llevado a donde está, y ahora su actual deseo de trabajo, su incesante búsqueda y petición, producirá con la misma seguridad su propio resultado benéfico. Ya no deseando la ociosidad, su condición presente, como un efecto, cuya causa ya no se propaga, pronto pasará, y obtendrá empleo, y si ahora toda su mente está puesta en el trabajo, y lo desea por encima de todo, entonces, cuando llegue, estará abrumado con él, fluirá hacia él de todas partes, y prosperará en su industria. Entonces, si no comprende la ley de causa y efecto en la vida humana, se preguntará por qué el trabajo le llega aparentemente sin buscarlo, mientras que otros que lo buscan con ahínco no lo obtienen. Nada viene espontáneamente, donde está la sombra, también está la sustancia. Lo que llega al individuo es el producto de sus propios actos. Así como la industria alegre conduce a una mayor industria y a una mayor prosperidad,
Y el trabajo eludido o realizado con descontento conduce a un menor grado de trabajo y una prosperidad decreciente. Así con todas las variadas condiciones de vida tal como las vemos. Son los destinos forjados por los pensamientos y hechos de cada individuo en particular. Así también con la gran variedad de caracteres, son la maduración y el crecimiento maduro de la siembra de obras. Así como el individuo cosecha lo que siembra, así la nación, siendo una comunidad de individuos, cosecha también lo que siembra. Las naciones se hacen grandes cuando sus líderes son hombres justos, caen y se marchitan cuando mueren sus justos. Los que están en el poder dan ejemplo, bueno o malo, para toda la nación. Grandes serán la paz y la prosperidad de una nación cuando surja dentro de ella una línea de estadistas que, habiéndose establecido primero en una elevada integridad de carácter, dirigirán las energías de la nación hacia la cultura de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza puede proceder la prosperidad nacional. Sin embargo, por encima de todo, está la gran ley, tranquilamente y con justicia infalible, impartiendo a los mortales sus destinos fugaces, manchados de lágrimas o sonrientes, la tela de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha y la lucha, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, están aprendiendo lenta pero seguidamente las lecciones de la sabiduría. Capítulo 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una era científica. Los hombres de ciencia se cuentan por miles y están incesantemente buscando, analizando y experimentando con miras al descubrimiento y al aumento del conocimiento. Los anaqueles de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están repletos de imponentes volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros, ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o la ciudad, en tierra o mar. Tendremos ante nosotros algún dispositivo maravilloso, algún logro reciente de la ciencia, para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos. Sin embargo, con toda nuestra vasta reserva de conocimiento científico, y sus resultados sorprendentes y rápidamente crecientes en el mundo del descubrimiento y la invención, hay, en esta época, una rama de la ciencia que ha caído en tal decadencia que casi se ha olvidado. Una ciencia, sin embargo, que es de mayor importancia que todas las demás ciencias combinadas, y sin la cual toda ciencia serviría a los fines del egoísmo y ayudaría a la destrucción del hombre, me refiero a la ciencia del autocontrol. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y fuerzas que están fuera de ellos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaron los elementos y las fuerzas que estaban dentro de ellos mismos, con miras a controlarlos y utilizarlos, y los antiguos produjeron tan poderosos maestros del conocimiento en esta dirección, que hasta el día de hoy son reverenciados como dioses, y la vasta religión. Organizaciones del mundo se basan en sus logros. Por maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a esa combinación de fuerzas inteligentes que componen la mente del hombre, y que dominan y dirigen las ciegas fuerzas mecánicas de la naturaleza. Por tanto, se sigue que comprender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y de las naciones. Como en la ciencia ordinaria, en esta ciencia divina hay grados de realización, y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia sobre el mundo, en la medida en que es grande en dominio propio. El que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa es el científico natural, pero el que comprende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divino, y las leyes que operan para obtener un conocimiento de las apariencias externas, operan también para obtener un conocimiento de las variedades internas. Un hombre no puede convertirse en un científico consumado en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera en unos pocos años. Pero solo después de muchos años de minuciosa investigación puede hablar con autoridad y figurar entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir dominio propio y llegar a poseer la sabiduría y el conocimiento pacificador que confiere el dominio propio, sino por muchos años de trabajo paciente, un trabajo que es tanto más arduo cuanto que es silencioso, y no reconocido ni apreciado por los demás,
Y el que quiera seguir esta ciencia con éxito debe aprender a valerse por sí solo y a trabajar sin recompensa, en lo que se refiere a cualquier emolumento externo. El científico natural persigue, al adquirir su tipo particular de conocimiento, los siguientes 5 pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación, es decir, observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimento, habiéndose familiarizado, mediante repetidas observaciones, con ciertos hechos, experimenta con esos hechos, con miras al descubrimiento de las leyes naturales. Somete sus hechos a rígidos procesos de análisis, y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor, rechaza la primera y retiene la segunda. 3. Clasificación. Habiendo acumulado y verificado una masa de hechos mediante innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos, a ordenarlos en grupos ordenados con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador, que gobierna, regula, y une estos hechos. 4. Deducción, así pasa al 4.º paso de la deducción. A partir de los hechos y resultados que tiene ante sí, descubre ciertos modos invariables de acción y así revela las leyes ocultas de las cosas. 5. Conocimiento, habiendo probado y establecido ciertas leyes, se puede decir de tal hombre que él sabe. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin, por grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento por sí solos, ni para guardarlo encerrado en secreto en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de tal conocimiento es el uso, el servicio y el aumento de la comodidad y felicidad del mundo. Así, cuando un hombre se ha convertido en científico, le da al mundo el beneficio de su conocimiento y desinteresadamente otorga a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Así, más allá del conocimiento, hay un paso más allá del uso, es decir, el uso correcto y desinteresado del conocimiento adquirido, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Se notará que los 5 pasos o procesos enumerados siguen en sucesión ordenada y que ningún hombre puede convertirse en científico si omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, ni siquiera podría entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de tal conocimiento tiene ante sí un universo de cosas, estas cosas no las comprende, muchos de ellos, de hecho, parecen estar irreconciliablemente opuestos entre sí, y hay una confusión aparente, pero siguiendo paciente y laboriosamente estos 5 procesos, descubre el orden, la naturaleza y las esencias de las cosas, percibe la ley o leyes centrales que las unen en una relación armoniosa, y así pone fin a la confusión y la ignorancia. Lo mismo que con el científico natural, lo mismo ocurre con el científico divino, debe seguir, con la misma diligencia abnegada, 5 pasos progresivos en el logro del autoconocimiento y autocontrol. Estos 5 pasos son los mismos que con el científico natural, pero el proceso se invierte, la mente, en lugar de estar centrada en las cosas externas, se vuelve sobre sí misma, y las investigaciones se prosiguen en el reino de la mente, de uno mismo. Mente, en lugar de en el de la materia. Al principio, el buscador del conocimiento divino se enfrenta a esa masa de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelecciones que él mismo llama, que es la base de todas sus acciones y de la que procede su vida. Esta combinación de fuerzas invisibles, pero poderosas, parece confusa, algunos de ellos están, aparentemente, en conflicto directo entre sí, sin ninguna apariencia o esperanza de reconciliación, su mente en su totalidad, también, con su vida que procede de esa mente, no parece tener ninguna relación equitativa con muchas otras mentes y vidas a su alrededor, y en conjunto existe una condición de dolor y confusión de la que quisiera escapar. Así, comienza por darse cuenta agudamente de su estado de ignorancia, pues nadie podría adquirir ni el conocimiento natural ni el divino, si estuviera convencido de que sin estudio ni trabajo, ya lo posee. Con tal percepción de la propia ignorancia, surge el deseo de conocimiento, y el novato en el autocontrol entra en el sendero ascendente, en el que se encuentran los siguientes 5 pasos. 1. Introspección. Esto coincide con la observación del científico natural. El ojo mental se vuelve como un reflector sobre las cosas internas de la mente,
y se observan y se notan cuidadosamente sus procesos sutiles y siempre variables. Este apartarse de las gratificaciones egoístas, de las excitaciones de los placeres y ambiciones mundanos, para observar, con el objeto de comprender, la propia naturaleza, es el comienzo del autocontrol. Hasta ahora, el hombre ha sido arrastrado ciega e impotentemente por los impulsos de su naturaleza, la mera criatura de cosas y circunstancias, pero ahora pone freno a sus impulsos y, en lugar de ser controlado, comienza a controlarlos. 2. Autoanálisis. Habiendo observado las tendencias de la mente, se examinan de cerca y se someten a un rígido proceso de análisis. Las malas tendencias, las que producen efectos dolorosos, se separan de las buenas tendencias, las que producen efectos pacíficos, y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen, y los resultados definidos que invariablemente brotan de estas acciones, son captados gradualmente por el entendimiento, que al fin es capaz de seguirlos en su rápida y sutil interacción y profundas ramificaciones. Es un proceso de prueba y, para el buscador, un periodo de prueba y prueba. 3. Ajuste. A estas alturas, el estudiante práctico de las cosas divinas tiene claramente ante sí todas las tendencias y aspectos de su naturaleza, hasta los profundos impulsos de su mente y los motivos más sutiles de su corazón. No queda ni un rincón que no haya explorado e iluminado con la luz del autoexamen. Está familiarizado con cada punto débil y egoísta, cada cualidad fuerte y virtuosa. Se considera el colmo de la sabiduría poder vernos como nos ven los demás, pero el practicante del autocontrol va mucho más allá, no solo se ve como lo ven los demás, se ve tal y como es. Así, estando cara a cara consigo mismo, sin esforzarse por esconderse de ninguna culpa secreta, ya no se defiende con halagos agradables, sin subestimarse ni sobrevalorarse a sí mismo o a sus poderes, y no más maldecido por el elogio propio o la autocompasión. Ve la magnitud total de la tarea que tiene por delante, ve con claridad las alturas del dominio propio y sabe qué trabajo tiene que hacer para alcanzarlas. Ya no se encuentra en un estado de confusión, sino que ha logrado vislumbrar las leyes que operan en el mundo del pensamiento, y ahora comienza a ajustar su mente de acuerdo con esas leyes. Este es un proceso de deshierve, tamizado y limpieza. Así como el agricultor deshierva, limpia y prepara la tierra para sus cultivos, así el estudiante quita la mala hierba de su mente, la limpia y la purifica como preparación para sembrar las semillas de acciones justas que producirán la cosecha de una vida bien ordenada. 4. Rectitud. Habiendo ajustado sus pensamientos y acciones a esas leyes menores que operan en las actividades mentales en la producción de dolor y placer, inquietud y paz, pena y dicha, ahora percibe que hay involucrada en esas leyes una gran ley central que, como la ley de la gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente, una ley a la cual todos los pensamientos y acciones están subordinados, y por la cual son regulados y mantenidos en su propia esfera. Esta es la ley de la justicia o rectitud, que es universal y suprema. A esta ley, ahora se ajusta. En lugar de pensar y actuar a ciegas, como la naturaleza es estimulada y apelada por las cosas externas, subordina sus pensamientos y acciones a este principio central. Ya no actúa por sí mismo, sino que hace lo que es correcto, lo que es universal y eternamente correcto. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y circunstancias, es el amo de su naturaleza y circunstancias. Ya no es llevado de aquí para allá por las fuerzas de su mente, él controla y guía esas fuerzas para el logro de sus propósitos. Así, teniendo su naturaleza en control y sujeción, sin pensar ni hacer obras que se opongan a la ley justa, y que, por lo tanto, esa ley anula con el sufrimiento y la derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y el dolor, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y pacífico. 5. Conocimiento puro. Al pensar correctamente y actuar correctamente, prueba, por experiencia, la existencia de la ley divina en la que se estructura la mente, que es el principio rector y unificador de todos los asuntos y acontecimientos humanos, ya sean individuales o nacionales. Así, perfeccionándose en el dominio propio, adquiere el conocimiento divino, llega al punto en que puede decirse de él, como del científico natural, que sabe. Ha dominado la ciencia del autocontrol y ha sacado conocimiento de la ignorancia, orden de la confusión.
Ha adquirido ese conocimiento de sí mismo que incluye el conocimiento de todos los hombres, ese conocimiento de la propia vida que abarca el conocimiento de toda la vida, ya que todas las mentes son iguales en esencia, que difieren solo en grado, están enmarcadas en la misma ley, y los mismos pensamientos y actos, cualquiera que sea el individuo que los lleve a cabo, producirán siempre los mismos resultados. Pero este conocimiento divino y pacificador, como en el caso del científico natural, no se obtiene solo para uno mismo, porque si esto fuera así, el objetivo de la evolución se vería frustrado, y no está en la naturaleza de las cosas no alcanzar la madurez y la realización, y, de hecho, el que pensara obtener este conocimiento únicamente para su propia felicidad, seguidamente fracasaría. Así, más allá del quinto peldaño de conocimiento puro, hay todavía uno más allá de sabiduría, que es la correcta aplicación del conocimiento adquirido, el derramar sobre el mundo, desinteresadamente y sin restricciones, el resultado del trabajo de uno, acelerando así el progreso y elevando a la humanidad. Puede decirse de los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlarla y purificarla, que no pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, el bien y el mal. Buscan aquellas cosas que creen que les darán placer y tratan de evitar aquellas cosas que creen que les causarán dolor. La fuente de sus acciones es uno mismo, y solo descubren el bien dolorosamente y de manera fragmentaria, pasando periódicamente por severos sufrimientos y azotes de conciencia. Pero el que practica el autocontrol, pasando por los 5 procesos, que son 5 etapas de crecimiento, adquiere ese conocimiento que le permite actuar desde la ley moral que sustenta el universo. Conoce el bien y el mal, y, conociéndolos así, vive de acuerdo con el bien y el bien. Ya no necesita considerar lo que es agradable o lo que es desagradable, sino que hace lo que es correcto, su naturaleza está en armonía con su conciencia, y no hay remordimiento, su mente está al unísono con la gran ley, y ya no hay sufrimiento ni pecado, para él. El mal ha terminado y el bien es todo en todos. Capítulo 3. Causa y efecto en la conducta humana. Es un axioma entre los científicos que todo efecto está relacionado con una causa. Aplique esto al ámbito de la conducta humana, y allí se revela el principio de justicia. Todo científico sabe, y ahora todos los hombres creen, que la armonía perfecta prevalece en cada porción del universo físico, desde la mota de polvo hasta el sol más grande. En todas partes hay un ajuste exquisito. En el universo sideral, con sus millones de soles rodando majestuosamente por el espacio y llevando consigo sus respectivos sistemas de planetas giratorios, su vasta nebulosa, sus mares de meteoros y su vasto ejército de cometas viajando por el espacio ilimitado con una velocidad inconcebible, el orden perfecto prevalece, y además, en el mundo natural, con sus multitudinarios aspectos de la vida y su infinita variedad de formas, existen los límites claramente definidos de leyes específicas, mediante cuya operación se evita toda confusión y se obtienen eternamente la unidad y la armonía. Si esta armonía universal pudiera romperse arbitrariamente, aunque sea en un pequeño detalle, el universo dejaría de existir, no podría haber cosmos, sino solo caos universal. Tampoco puede ser posible en tal universo de derecho que exista algún poder personal que esté por encima, fuera y superior a tal ley en el sentido de que pueda desafiarla o dejarla de lado, porque cuantos seres existen, sean hombres o dioses, existen en virtud de tal ley, y el más elevado, el mejor y el más sabio entre todos los seres manifestaría su mayor sabiduría mediante su más completa obediencia a esa ley que es más sabia que la sabiduría, y que nada más perfecto podría concebirse. Todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, están subordinadas y caen dentro del alcance de esta infinita y eterna ley de causalidad. Así como todas las cosas que se ven le obedecen, todas las cosas que no se ven, los pensamientos y las acciones de los hombres, ya sean secretos o abiertos, no pueden escapar a él. Hace el bien, se recompensa, hace el mal, se debe hacer la retribución igual. La justicia perfecta sostiene el universo, la justicia perfecta regula la vida y la conducta humana. Todas las diversas condiciones de vida, tal como se dan en el mundo de hoy, son el resultado de esta ley que reacciona a la conducta humana. El hombre puede, y elige, qué causas debe poner en funcionamiento, pero no puede cambiar la naturaleza de los efectos, puede decidir qué pensamientos pensará y qué acciones realizará,
pero no tiene poder sobre los resultados de esos pensamientos y acciones. Estos están regulados por la ley derogatoria. El hombre tiene todo el poder para actuar, pero su poder termina con el acto cometido. El resultado del acto no puede ser alterado, anulado o eludido, es irrevocable. Los malos pensamientos y acciones producen condiciones de sufrimiento. Los buenos pensamientos y las buenas acciones determinan las condiciones de bienaventuranza. Así, el poder del hombre es limitado, y su bienaventuranza o miseria está determinada por su propia conducta. Conocer esta verdad hace que la vida sea simple, clara e inconfundible, todos los caminos torcidos se enderezan, se revelan las alturas de la sabiduría, y se percibe y se entra en la puerta abierta a la salvación del mal y del sufrimiento. La vida puede compararse con una suma en aritmética. Es desconcertantemente difícil y complejo para el alumno que aún no ha captado la clave para su solución correcta, pero una vez que se percibe y se agarra, se vuelve tan asombrosamente simple como antes era profundamente desconcertante. Se puede captar una idea de esta relativa simplicidad y complejidad de la vida reconociendo y comprendiendo plenamente el hecho de que, si bien hay decenas, y tal vez cientos, de formas en las que una suma se puede hacer mal, solo hay una forma en la que se puede hacer mal. Se puede hacer correctamente, y que cuando se encuentra ese camino correcto, el alumno sabe que es el correcto, su perplejidad se desvanece y sabe que ha dominado el problema. Es cierto que el alumno mientras hace su suma incorrectamente, puede, y frecuentemente lo hace, pensar que lo ha hecho correctamente, pero no está seguro, su perplejidad sigue ahí. Y si es un alumno fervoroso y apto, reconocerá su propio error cuando se lo señale el maestro. Así en la vida, los hombres pueden pensar que están viviendo correctamente mientras continúan, por ignorancia, viviendo incorrectamente, pero la presencia de la duda, la perplejidad y la infelicidad son indicaciones seguras de que aún no se ha encontrado el camino correcto. Hay alumnos tontos y descuidados que quisieran pasar una suma como correcta antes de haber adquirido un verdadero conocimiento de las cifras, pero el ojo y la habilidad del maestro detectan y exponen rápidamente la falacia. Entonces, en la vida, no puede haber falsificación de resultados, el ojo de la gran ley revela y expone. 2 veces 5 serán 10 para toda la eternidad, y ninguna cantidad de ignorancia, estupidez o engaño puede llevar el resultado a 11. Si uno mira superficialmente un trozo de tela, lo ve como un trozo de tela, pero si va más allá e indaga en su fabricación, y lo examina de cerca y con atención, ve que está compuesto de una combinación de hilos individuales, y que, si bien todos los hilos son interdependientes, cada hilo sigue su propio camino, sin confundirse nunca con su hilo hermano. Es toda esta ausencia de confusión entre los hilos particulares lo que constituye la obra terminada en un trozo de tela. Cualquier mezcla inarmónica de los hilos daría como resultado un montón de desechos o un trapo inútil. La vida es como un trozo de tela, y los hilos que la componen son vidas individuales. Los hilos, aunque son interdependientes, no se confunden unos con otros. Cada uno sigue su propio curso. Cada individuo sufre y disfruta las consecuencias de sus propios actos, y no de los actos de otro. El curso de cada uno es simple y definido, el conjunto forma una combinación complicada, pero armoniosa, de secuencias. Hay acción y reacción, hecho y consecuencia, causa y efecto, y la reacción. La consecuencia y el efecto de contrapeso están siempre en proporción exacta con el impulso iniciático. Una pieza duradera y satisfactoria de tela no se puede hacer con un material de mala calidad, y los hilos de los pensamientos egoístas y las malas acciones no producirán una vida útil y hermosa, una vida que se lleve bien y resista una inspección minuciosa. Cada hombre hace o estropea su propia vida, no es hecho ni estropeado por su prójimo, ni por nada externo a él. Cada pensamiento que piensa, cada acto que realiza es otro hilo, de mala calidad o genuino, entretejido en el vestido de su vida, y como hace el vestido, así debe usarlo. No es responsable de las acciones de su prójimo, no es el custodio de las acciones de su prójimo, es responsable solo de sus propios actos, es el custodio de sus propias acciones. El problema del mal subsiste en las propias malas acciones de un hombre, y se resuelve cuando esas acciones se purifican. Dice Rousseau, hombre, no busques más el origen del mal, tú mismo eres su origen.
El efecto nunca puede divorciarse de la causa, nunca puede ser de una naturaleza diferente de la causa. Emerson dice, la justicia no se pospone, una equidad perfecta ajusta el equilibrio en todas las partes de la vida. Y hay un sentido profundo en el que la causa y el efecto son simultáneos y forman un todo perfecto. Así, en el instante en que un hombre tiene, digamos, un pensamiento cruel, o comete un acto cruel, en ese mismo instante ha dañado su propia mente, no es el mismo hombre que era el instante anterior, es un poco más vil y un poco más infeliz, y un número de tales pensamientos y acciones sucesivos produciría un hombre cruel y miserable. Lo mismo se aplica por el contrario. Pensar en un pensamiento bondadoso o hacer una acción bondadosa lo acompañan una nobleza y una felicidad inmediatas. El hombre es mejor de lo que era antes, y un número de tales hechos produciría un alma grande y dichosa. Esta conducta humana individual determina, por la ley intachable de causa y efecto, el mérito o demérito individual, la grandeza o mezquindad individual, y la felicidad o miseria individual. Lo que un hombre piensa, eso lo hace, lo que hace, eso es. Si está perplejo, infeliz, inquieto o desdichado, que se mire a sí mismo, porque allí y en ninguna otra parte está la fuente de todos sus problemas. Capítulo 4. Formación de la voluntad. Sin fuerza mental, nada digno de realización puede ser hecho, y el cultivo de esa firmeza y estabilidad de carácter que comúnmente se llama fuerza de voluntad, es uno de los principales deberes del hombre, porque su posesión es esencialmente necesaria tanto para su bienestar temporal como temporal. Bienestar eterno. La fijeza de propósito está en la raíz de todos los esfuerzos exitosos, ya sea en cosas mundanas o espirituales, y sin ella el hombre no puede ser sino miserable y dependiente de otros para el apoyo que debe encontrar dentro de sí mismo. El misterio que se ha lanzado en torno al tema del cultivo de la voluntad por aquellos que anuncian vender consejos ocultos sobre el tema por tantos dólares, debe evitarse y disiparse, porque nada podría estar más alejado del secreto y el misterio que los métodos prácticos mediante los cuales solo se puede desarrollar la fuerza de voluntad. El verdadero camino del cultivo de la voluntad solo se encuentra en la vida cotidiana común del individuo, y es tan obvio y simple que la mayoría, buscando algo complicado y misterioso, lo pasa desapercibido. Un poco de pensamiento lógico pronto convencerá a un hombre de que no puede ser débil y fuerte al mismo tiempo, que no puede desarrollar una voluntad más fuerte permaneciendo esclavo de las indulgencias débiles, y que, por lo tanto, el camino directo y único hacia esa mayor fuerza es asaltar y conquistar sus debilidades. Todos los medios para el cultivo de la voluntad ya están a la mano en la mente y en la vida del individuo, residen en el lado débil de su carácter, atacando y venciendo, con lo cual se desarrolla la necesaria fuerza de voluntad. Aquel que haya tenido éxito en comprender esta simple verdad preliminar, percibirá que toda la ciencia del cultivo de la voluntad está contenida en las siguientes 7 reglas. 1. Rompe con los malos hábitos. 2. Forma buenos hábitos. 3. Prestar atención escrupulosa al deber del momento presente. 4. Haz vigorosamente, y de inmediato, todo lo que haya que hacer. 5. Vive según la regla. 6. Controla la lengua. 7. Controla la mente. Cualquiera que medite seriamente y practique diligentemente las reglas anteriores, no dejará de desarrollar esa pureza de propósito y poder de voluntad que le permitirá hacer frente con éxito a cada dificultad y pasar triunfalmente a través de cada emergencia. Se verá que el primer paso es romper con los malos hábitos. Esta no es una tarea fácil. Exige la realización de grandes esfuerzos, o una sucesión de esfuerzos, y solo mediante tales esfuerzos la voluntad puede ser vigorizada y fortalecida. Si uno se niega a dar el primer paso, no puede aumentar su fuerza de voluntad, porque al someterse a un mal hábito, debido al placer inmediato que proporciona, uno pierde el derecho de gobernarse sobre sí mismo y es hasta ahora un esclavo débil. El que así evita la autodisciplina y busca algunos secretos ocultos, para ganar fuerza de voluntad con poco o ningún esfuerzo de su parte, se engaña a sí mismo y debilita la fuerza de voluntad que ya posee. El aumento de la fuerza de voluntad que se gana con el éxito en la superación de los malos hábitos le permite a uno iniciar buenos hábitos, pues, mientras que la conquista de un mal hábito requiere meramente fuerza de propósito,
La formación de uno nuevo necesita la dirección inteligente del propósito. Para hacer esto, un hombre debe ser mentalmente activo y enérgico y debe mantener una vigilancia constante sobre sí mismo. A medida que un hombre logra perfeccionarse en la segunda regla, no le será muy difícil observar la tercera, la de prestar escrupulosa atención al deber del momento presente. La minuciosidad es un paso en el desarrollo de la voluntad que no puede pasarse por alto. El trabajo descuidado es una indicación de debilidad. Se debe aspirar a la perfección, incluso en la tarea más pequeña. Al no dividir la mente, sino al prestar toda la atención a cada tarea separada a medida que se presenta, se obtienen gradualmente la unidad de propósito y la intensa concentración de la mente, dos poderes mentales que dan peso y valor al carácter, y traen reposo y alegría a su poseedor. La cuarta regla, la de hacer vigorosamente y de inmediato todo lo que se debe hacer, es igualmente importante. La ociosidad y una voluntad fuerte no pueden ir juntas, y la procrastinación es una barrera total para la adquisición de una acción con propósito. Nada debe dejarse para otro momento, ni siquiera por unos minutos. Lo que debe hacerse ahora debe hacerse ahora. Esto parece una cosa pequeña, pero es de gran importancia. Conduce a la fuerza, el éxito y la paz. El hombre que ha de manifestar una voluntad cultivada también debe vivir según ciertas reglas fijas. No debe satisfacer ciegamente sus pasiones e impulsos, sino educarlos para la obediencia. Debe vivir según los principios y no según las pasiones. Debe decidir qué comerá, beberá y vestirá, y qué no comerá, beberá y vestirá, cuántas comidas al día tendrá y a qué horas las tendrá, a qué hora se acostará y a qué hora se levantará. Debe hacer reglas para el correcto gobierno de su conducta en cada departamento de su vida, y debe adherirse religiosamente a ellas. Vivir libremente e indiscriminadamente, comiendo y bebiendo y complaciéndonos sensualmente a la entera disposición del apetito y la inclinación, es ser un mero animal y no un hombre con voluntad y razón. La bestia en el hombre debe ser azotada, disciplinada y puesta en sujeción, y esto solo puede hacerse entrenando la mente y la vida en ciertas reglas fijas de conducta correcta. El santo alcanza la santidad al no violar sus votos, y el hombre que vive según reglas buenas y fijas, es fuerte para cumplir su propósito. La sexta regla, la de controlar la lengua, debe practicarse hasta que uno tenga un dominio perfecto de su habla para que no exprese nada con mal humor, ira, irritabilidad o con malas intenciones. Un hombre de voluntad fuerte no permite que su lengua corra sin pensar y sin control. Todas estas 6 reglas, si se practican fielmente, conducirán a la séptima, que es la más importante de todas, es decir, controlar correctamente la mente. El dominio propio es lo más esencial en la vida, pero lo menos entendido, pero el que pacientemente practica las reglas aquí establecidas, poniéndolas en práctica en todos sus caminos y empresas, aprenderá, por su propia experiencia y esfuerzos, cómo controlar y entrenar su mente, y ganar así la corona suprema de la virilidad, la corona de una voluntad perfectamente equilibrada. Capítulo 5. Minuciosidad. La minuciosidad consiste en hacer las cosas pequeñas como si fueran las cosas más grandes del mundo. Que las pequeñas cosas de la vida son de primordial importancia es una verdad que generalmente no se entiende, y el pensamiento de que las pequeñas cosas pueden ser descuidadas, desechadas o pasadas por alto es la raíz de esa falta de minuciosidad que es tan común y que resulta en trabajo imperfecto y vidas infelices. Cuando uno comprende que las grandes cosas del mundo y de la vida consisten en una combinación de cosas pequeñas, y que sin esta suma de cosas pequeñas, las cosas grandes no existirían, entonces comienza a prestar cuidadosa atención a aquellas cosas que antes consideraba como insignificante. Adquiere así la cualidad de la minuciosidad y se convierte en un hombre útil e influyente, porque la posesión o no posesión de esta única cualidad puede significar toda la diferencia entre una vida de paz y poder, y una de miseria y debilidad. Todo empleador de mano de obra sabe cuán rara es comparativamente esta cualidad, cuán difícil es encontrar hombres y mujeres que pongan pensamiento y energía en su trabajo, y lo hagan completa y satisfactoriamente. La mala mano de obra abunda. La habilidad y la excelencia son adquiridas por unos pocos. La desconsideración, el descuido y la pereza son vicios tan comunes que debería dejar de parecer extraño que,
A pesar de la reforma social, las filas de los desocupados siguieran engrosándose, pues los que hoy escatiman en su trabajo lo harán, otro día, en la hora de profunda necesidad, busca y pide trabajo en vano. La ley de la supervivencia del más apto no se basa en la crueldad, se basa en la justicia, es un aspecto de esa equidad divina que prevalece en todas partes. El vicio es golpeado con muchos latigazos, si no fuera así, ¿cómo podría desarrollarse la virtud? Los desconsiderados y los perezosos no pueden tomar precedencia sobre los reflexivos y laboriosos, ni estar en pie de igualdad con ellos. Un amigo mío me cuenta que su padre les dio a todos sus hijos el siguiente consejo: cualquiera que sea su trabajo futuro, pongan toda su mente en él y háganlo concienzudamente, entonces no deben temer por su bienestar, porque hay tantos que son descuidados y negligentes que los servicios del hombre minucioso siempre están en demanda. Conozco a quienes, durante años, han tratado casi en vano de asegurar una mano de obra competente en esferas que no requieren una habilidad excepcional, pero que exigen principalmente previsión, energía y cuidado concienzudo. Han sido despedidos uno tras otro por negligencia, pereza, incompetencia e incumplimientos persistentes del deber, sin mencionar otros vicios que no tienen nada que ver con este tema. Sin embargo, el vasto ejército de desempleados continúa clamando contra las leyes, contra la sociedad y contra el cielo. La causa de esta común falta de minuciosidad no es difícil de buscar, radica en esa sed de placer que no solo crea un disgusto por el trabajo constante, sino que lo vuelve incapaz de hacer el mejor trabajo y de cumplir adecuadamente con su deber. Hace poco tiempo, observé un caso, uno de muchos, de una mujer pobre a la que se le otorgó, por su súplica sincera, un puesto de responsabilidad y lucrativo. Llevaba apenas unos días en su puesto cuando empezó a hablar de los viajes de placer que iba a tener ahora que había llegado a ese lugar. Fue dada de alta al cabo de un mes por negligencia e incompetencia. Como dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, la mente que está ocupada con el placer tampoco puede concentrarse en el perfecto desempeño del deber. El placer tiene su propio lugar y tiempo, pero no se debe permitir que su consideración entre en la mente durante las horas que se deben dedicar al deber. Aquellos que, mientras están ocupados en su tarea mundana, están continuamente obsesionados con los placeres anticipados, no pueden hacer otra cosa que chapotear en su trabajo, o incluso descuidarlo cuando su placer parece estar en juego. Minuciosidad es plenitud y perfección, es hacer una cosa tan bien que no queda nada que desear, significa hacer el trabajo de uno, si no mejor de lo que los demás pueden hacerlo, al menos no peor que lo mejor que hacen los demás. Significa el ejercicio de mucho pensamiento, la aplicación de gran energía, la aplicación persistente de la mente a su tarea, el cultivo de la paciencia, la perseverancia y un elevado sentido del deber. Un antiguo maestro dijo: si hay que hacer algo, que el hombre lo haga, que lo ataque con fuerza, y otro maestro dijo: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El que carece de rigurosidad en sus deberes mundanos, también carecerá de la misma calidad en las cosas espirituales. No mejorará su carácter, será débil y tibio en su religión, y no logrará ningún fin bueno y útil. El hombre que mantiene un ojo en el placer mundano y el otro en la religión, y que piensa que puede tener la ventaja de ambas condiciones, no será minucioso ni en su búsqueda del placer ni en su religión, sino que hará un lamentable negocio con ambos. Es mejor ser un mundano de toda alma que un religioso poco entusiasta, es mejor dedicar toda la mente a una cosa inferior que la mitad a una superior. Es preferible ser minucioso, aunque sea en una dirección mala o egoísta, que ser ineficaz y aprensivo en las buenas direcciones, porque la minuciosidad conduce más rápidamente al desarrollo del carácter y a la adquisición de la sabiduría, acelera el progreso y el desarrollo, y mientras lleva a los malos a algo mejor, espolea a los buenos a alturas cada vez más altas de utilidad y poder. Capítulo 6. Construcción de la mente y construcción de la vida. Todo, tanto en la naturaleza como en las obras del hombre, es producido por un proceso de construcción. La roca está formada por átomos, la planta, el animal y el hombre están hechos de células, una casa está hecha de ladrillos y un libro está hecho de letras. Un mundo se compone de un gran número de formas y una ciudad de un gran número de casas. Las artes, las ciencias y las instituciones de una nación se construyen gracias al esfuerzo de los individuos.
La historia de una nación es la construcción de sus hechos. El proceso de construcción requiere el proceso alternativo de demolición. Las viejas formas que han servido a su propósito se rompen y el material del que están compuestos entra en nuevas combinaciones. Hay integración y desintegración recíproca. En todos los cuerpos compuestos, las viejas células se rompen incesantemente y se forman nuevas células para ocupar su lugar. Las obras del hombre también requieren ser continuamente renovadas hasta que se vuelvan viejas e inútiles cuando sean demolidas para que sirvan a algún propósito mejor. Estos dos procesos de descomposición y construcción en la naturaleza se llaman muerte y vida, en las obras artificiales del hombre, se llaman destrucción y restauración. Este proceso dual, que se da universalmente en las cosas visibles, también se obtiene universalmente en las cosas invisibles. Así como el cuerpo está hecho de células y la casa de ladrillos, así la mente del hombre está hecha de pensamientos. Los diversos caracteres de los hombres no son sino compuestos de pensamientos de diversas combinaciones. Aquí vemos la profunda verdad del dicho: ¿cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón? Tal es él. Las características individuales son procesos fijos de pensamiento, es decir, son fijos en el sentido de que se han convertido en una parte tan integral del carácter que solo pueden ser alterados o eliminados mediante un esfuerzo prolongado de la voluntad y mucha autodisciplina. El carácter se construye de la misma manera que se construye un árbol o una casa, es decir, mediante la adición incesante de material nuevo, y ese material es el pensamiento. Con la ayuda de millones de ladrillos se construye una ciudad, con la ayuda de millones de pensamientos se construye una mente y un carácter. Todo hombre es un constructor de mentes, ya sea que lo reconozca o no. Todo hombre debe pensar forzosamente, y cada pensamiento es otro ladrillo colocado en el edificio de la mente. Este tipo de colocación de ladrillos se realiza con despreocupación y descuido por un gran número de personas. El resultado son personajes inestables y tambaleantes que están listos para hundirse bajo la primera pequeña ráfaga de problemas o tentaciones. Algunos, también, ponen en la construcción de sus mentes gran cantidad de pensamientos impuros. Estos son tantos ladrillos podridos que se desmoronan tan pronto como se colocan, dejando siempre un edificio inacabado y antiestético, y que no puede brindar comodidad ni refugio a su poseedor. Los pensamientos debilitantes sobre la propia salud, los pensamientos debilitantes sobre los placeres ilegales, los pensamientos debilitantes sobre el fracaso y los pensamientos enfermizos de autocompasión y autoelogio son ladrillos inútiles con los que no se puede levantar un templo mental sustancial. Los pensamientos puros, sabiamente elegidos y bien colocados, son otros tantos ladrillos duraderos que nunca se desmoronan, y de los cuales se puede levantar rápidamente un edificio terminado y hermoso, que proporcione comodidad y refugio a su poseedor. Pensamientos vigorizantes de fuerza, de confianza, de deber, los pensamientos inspiradores de una vida grande, libre, sin trabas y desinteresada son ladrillos útiles con los que se puede levantar un templo mental sustancial. Y la construcción de tal templo requiere que los viejos e inútiles hábitos de pensamiento sean quebrantados y destruidos. Constrúyete más mansiones majestuosas, oh alma mía. A medida que avanzan las rápidas estaciones. Cada hombre es constructor de sí mismo. Si él es el ocupante de una casucha mal construida de una mente que deja entrar la lluvia de muchos problemas, y a través de la cual soplan los fuertes vientos de las decepciones recurrentes, que se ponga a trabajar para construir una mansión más noble que le permita mejor protección contra esos elementos mentales. Tratar de transferir débilmente la responsabilidad de su mala construcción al diablo, o a sus antepasados, o a cualquier cosa o persona excepto a sí mismo, no aumentará su comodidad ni lo ayudará a construir una mejor habitación. Cuando despierte a un sentido de su responsabilidad y una estimación aproximada de su poder, entonces comenzará a construir como un verdadero artesano, y producirá un carácter simétrico y acabado que perdurará y será apreciado por la posteridad, y que, mientras brindándose una protección infalible para sí mismo, continuará brindando refugio a muchos que luchan cuando haya fallecido. Todo el universo visible está enmarcado en unos pocos principios matemáticos. Todas las maravillosas obras del hombre en el mundo material se han producido mediante la estricta observancia de unos pocos principios fundamentales, y todo lo que hay para hacer una vida exitosa, feliz y hermosa,
Es el conocimiento y la aplicación de unos pocos principios simples y fundamentales. Si un hombre va a erigir un edificio que resista las tormentas más feroces, debe construirlo sobre un principio o ley matemática simple, como el cuadrado o el círculo. Si ignora esto, su edificio se derrumbará incluso antes de que esté terminado. Del mismo modo, si un hombre va a construir una vida exitosa, fuerte y ejemplar, una vida que resistirá con firmeza las tormentas más feroces de la adversidad y la tentación, debe estar enmarcada en unos pocos principios morales simples e inquebrantables. 4 de estos principios son justicia, rectitud, sinceridad y bondad. Estas 4 verdades éticas son para la construcción de la vida lo que las 4 líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa. Si un hombre los ignora y piensa obtener éxito, felicidad y paz a través de la injusticia, el engaño y el egoísmo, está en la posición de un constructor que imagina que puede construir una habitación fuerte y duradera ignorando la disposición relativa de las líneas matemáticas, y él, al final, solo obtendrá desilusión y fracaso. Puede que, por un tiempo, gane dinero, lo que lo engañará haciéndole creer que la injusticia y la deshonestidad pagan bien, pero en realidad, su vida es tan débil e inestable que en cualquier momento está lista para caer, y cuando llega un periodo crítico, como debe llegar, sus asuntos, su reputación y sus riquezas se desmoronan y él queda sepultado en su propia desolación. Es totalmente imposible para un hombre lograr una vida verdaderamente exitosa y feliz si ignora los 4 principios morales enumerados, mientras que el hombre que los observa escrupulosamente en todos sus tratos no puede perder el éxito y la bienaventuranza como la tierra puede carecer de la luz y el calor del sol mientras se mantenga en su órbita legal, porque está obrando en armonía con las leyes fundamentales del universo. Él está construyendo su vida sobre una base que no puede ser alterada o derribada y, por lo tanto, todo lo que haga será tan fuerte y duradero, y todas las partes de su vida serán tan coherentes, armoniosas y firmemente entretejidas que no pueden posiblemente ser llevado a la ruina. En todas las formas universales que son construidas por el gran poder invisible e infalible, se encontrará que la observancia de la ley matemática se lleva a cabo con una exactitud infalible hasta el más mínimo detalle. El microscopio revela el hecho de que lo infinitamente pequeño es tan perfecto como lo infinitamente grande. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. Asimismo, en la erección de un edificio por el hombre, se debe prestar la más estricta atención a cada detalle. Primero se debe poner un cimiento y, aunque ha de enterrarse y ocultarse, debe recibir el mayor cuidado y hacerse más fuerte que cualquier otra parte del edificio. Luego, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, se coloca cuidadosamente con la ayuda de la plomada, hasta que, por fin, el edificio permanece completo en su durabilidad, resistencia y belleza. Aun así, es con la vida de un hombre. Aquel que quiera tener una vida segura y bendecida, una vida libre de las miserias y fracasos de los que tantos son víctimas, debe llevar la práctica de los principios morales a cada detalle de su vida, a cada deber momentáneo y transacción trivial. En cada pequeña cosa, debe ser minucioso y honesto, sin descuidar nada. Descuidar o aplicar mal cualquier pequeño detalle, sea un comerciante, un agricultor, un profesional o un artesano, es lo mismo que descuidar una piedra o un ladrillo en un edificio, y será fuente de debilidad y de problemas. La mayoría de los que fracasan y terminan en apuros lo hacen por descuidar los detalles aparentemente insignificantes. Es un error común suponer que las cosas pequeñas pueden pasarse por alto y que las cosas más grandes son más importantes y deben recibir toda la atención, pero una mirada superficial al universo, así como una pequeña reflexión seria sobre la vida, enseñarán la lección de que no puede existir nada grande que no esté hecho de pequeños detalles, y en cuya composición cada detalle es perfecto. Aquel que adopta los 4 principios éticos como ley y base de su vida, que levanta el edificio del carácter sobre ellos, que en sus pensamientos, palabras y acciones no se desvía de ellos, cuyo deber y cada transacción pasajera se realiza en estricto de acuerdo con sus exigencias, tal hombre, al establecer con firmeza y seguridad el fundamento oculto de la integridad del corazón, no puede dejar de levantar una estructura que le brinde honor, y está construyendo un templo en el que puede reposar en paz y bienaventuranza, incluso el templo fuerte y hermoso de su vida. Capítulo 7. Cultivo de la concentración.
La concentración, o llevar la mente a un centro y mantenerla allí, es vitalmente necesaria para la realización de cualquier tarea. Es el padre de la minuciosidad y la madre de la excelencia. Como facultad, no es un fin en sí mismo, sino una ayuda para todas las facultades, para todo trabajo. No es un propósito en sí mismo, pero es un poder que sirve a todos los propósitos. Como el vapor en la mecánica, es una fuerza dinámica en la maquinaria de la mente y las funciones de la vida. La facultad es una posesión común, aunque en su perfección es rara, así como la voluntad y la razón son posesiones comunes, aunque una voluntad perfectamente equilibrada y una razón comprensiva son posesiones raras, y el misterio que algunos escritores místicos modernos han arrojado a su alrededor es enteramente superfluo. Todo hombre de éxito, cualquiera que sea la dirección de su éxito, practica la concentración. Aunque no sepa nada de ella como tema de estudio, cada vez que uno queda absorto en un libro o tarea, o está absorto en la devoción o asiduo en el deber, la concentración, en mayor o menor grado, entra en juego. Muchos libros que pretenden dar instrucciones sobre la concentración hacen de su práctica y adquisición un fin en sí mismo, que no hay camino más seguro ni más rápido para su destrucción. La fijación de los ojos en la punta de la nariz, en el picaporte de una puerta, en un cuadro, en un símbolo místico, o en el retrato de un santo, o centrar la mente sobre el ombligo, la glándula pineal o algún punto imaginario del espacio. He visto todos estos métodos seriamente aconsejados en trabajos sobre este tema, con el objeto de adquirir concentración. Es como tratar de nutrir el cuerpo por simplemente moviendo la mandíbula como en el acto de comer, sin tomar comida. Tales métodos impiden el fin al que apuntan. Conducen a la dispersión y no a la concentración, hacia la debilidad y la imbecilidad más que hacia el poder y la inteligencia. He conocido a quienes han desperdiciado, con estas prácticas, la medida de concentración que poseían al principio y se han convertido en presa de una mente débil y errante. La concentración es una ayuda para hacer algo, no es el hacer algo en sí mismo. Una escalera no tiene conocimiento divino, ni el barrido de un piso, sin recurrir a métodos que no tienen relación práctica con la vida, porque, ¿qué es la concentración sino llevar una mente bien controlada a hacer lo que debe hacerse? El que hace su trabajo sin rumbo fijo, con prisas o sin pensar, y recurre a sus métodos de concentración, artificiales, al pomo de su puerta, a su cuadro o a su extremidad nasal, para obtener lo que imagina que es una especie de poder místico. Pero que es una cualidad muy ordinaria y práctica, aunque puede derivar hacia la locura, y conocí a un hombre que se volvió loco por estas prácticas, no aumentará su estabilidad mental. El gran enemigo de la concentración, y por lo tanto de toda habilidad y poder, es un valor vacilante, errante e indisciplinado en sí mismo, pero solo en la medida en que nos permite alcanzar algo que de otro modo no podríamos alcanzar. De la misma manera, la concentración es lo que permite a la mente lograr con facilidad lo que de otro modo sería imposible de lograr, pero en sí mismo es una cosa muerta y no un logro vivo. La concentración está tan entretejida con los usos de la vida que no puede separarse del deber, y el que trata de adquirirlo aparte de su tarea, su deber, no solo fracasará, sino que disminuirá, y no aumentará, su control mental y capacidad ejecutiva, y así se volverá cada vez menos apto para tener éxito en sus empresas. Un ejército disperso e indisciplinado sería inútil. Para que sea eficaz en la acción y veloz en la victoria, debe estar sólidamente concentrado y magistralmente dirigido. Los pensamientos dispersos y difusos son débiles y sin valor. Los pensamientos ordenados y dirigidos sobre un punto dado son invencibles. La confusión, la duda y la dificultad ceden ante su acercamiento magistral. El pensamiento concentrado entra en gran medida en todos los éxitos e informa todas las victorias. No hay más secreto sobre su adquisición que sobre cualquier otra adquisición, porque se rige por el principio subyacente de todo desarrollo, a saber, la práctica. Para poder hacer una cosa, debes comenzar a hacerla y seguir haciéndola hasta que la domines. Este principio prevalece universalmente en todas las artes, ciencias y oficios, en todo aprendizaje, conducta y religión. Para poder pintar, hay que pintar; para saber cómo usar una herramienta hábilmente, debe usar la herramienta; para volverse erudito, debe aprender; para llegar a ser sabio, debe hacer cosas sabias; y para concentrar con éxito su mente,
debe concentrarla. Pero el hacer no lo es todo, debe hacerse con energía e inteligencia. El comienzo de la concentración, entonces, es ir a su tarea diaria y poner su mente en ella, enfocando toda su inteligencia y energía mental en lo que tiene que ser hecho, y cada vez que se descubra que los pensamientos vagan sin rumbo fijo, deben ser devueltos rápidamente a la cosa que se tiene entre manos. Así, el centro sobre el cual debes llevar tu mente a un punto es, no tu glándula pineal o pintura en el espacio, sino el trabajo que estás haciendo todos los días, y su objeto al concentrarse de este modo es poder hacer su trabajo con rapidez suave y habilidad consumada, porque hasta que no puedas hacer así tu trabajo, no habrás ganado ningún grado de control sobre la mente, no has adquirido el poder de concentración. Este poderoso enfoque del pensamiento, la energía y la voluntad de uno en hacer las cosas es difícil al principio, ya que todo lo que vale la pena adquirir es difícil, pero los esfuerzos diarios, realizados enérgicamente y seguidos con paciencia, pronto conducirán a una medida de autocontrol tal que permitirle a uno traer una mente fuerte y penetrante, para influir en cualquier trabajo emprendido, una mente que comprenderá rápidamente todos los detalles del trabajo y los dispondrá con precisión y prontitud. Así, a medida que aumente su capacidad de concentración, aumentará su utilidad en el esquema de las cosas y aumentará su valor para el mundo, invitando así a oportunidades más nobles y abriendo la puerta a deberes más elevados. También experimentará la alegría de una vida más amplia y plena. En el proceso de concentración existen las 4 etapas siguientes. 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. Actividad en reposo. Al principio, los pensamientos se detienen y la mente se fija en el objeto de concentración, que es la tarea en cuestión, esta es la atención. Entonces, la mente se despierta en un pensamiento vigoroso sobre la forma de proceder con la tarea, esto es contemplación. La contemplación prolongada conduce a una condición mental en la que las puertas de los sentidos están todas cerradas contra la entrada de distracciones externas. Los pensamientos están envueltos y centrados única e intensamente en el trabajo en cuestión. Esto es una abstracción. La mente así centrada en profunda cogitación alcanza un estado en el que se logra el máximo de trabajo con el mínimo de fricción, esto es actividad en reposo. La atención es la primera etapa en todo trabajo exitoso. Los que carecen de ella fracasan en todo. Tales son los perezosos, los irreflexivos, los indiferentes y los incompetentes. Cuando a la atención le sigue un despertar de la mente al pensamiento serio, entonces se alcanza la segunda etapa. Para asegurar el éxito en todas las empresas ordinarias y mundanas, no es necesario ir más allá de estas 2 etapas. Son alcanzados, en mayor o menor grado, por todo ese gran ejército de trabajadores hábiles y competentes que realizan el trabajo del mundo en sus múltiples departamentos, y solo un número comparativamente pequeño alcanza la tercera etapa de abstracción, porque cuando se alcanza la abstracción, hemos entrado en la esfera del genio. En las 2 primeras etapas, el trabajo y la mente están separados, y el trabajo se hace más o menos laboriosamente y con cierto grado de fricción. Pero en la tercera etapa tiene lugar un matrimonio del trabajo con la mente, hay una fusión, una unión. Y los 2 se vuelven uno, entonces hay una eficiencia superior con menos trabajo y fricción. En la perfección de las 2 primeras etapas, la mente se ocupa objetivamente y es fácilmente apartada de su centro por las imágenes y los sonidos externos. Pero cuando la mente ha alcanzado la perfección en la abstracción, se logra el método subjetivo de trabajo, a diferencia del objetivo. El pensador es entonces ajeno al mundo exterior pero está vívidamente vivo en sus operaciones mentales. Si se le habla, no oirá, y si se le acosa con apelaciones más vigorosas, traerá de vuelta su mente a las cosas externas como quien sale de un sueño. En efecto, esta abstracción es una especie de sueño despierto, pero su semejanza con un sueño termina con el estado subjetivo. No se obtienen las operaciones mentales de ese estado, en el que, en lugar de la confusión del sueño, hay un orden perfecto, visión penetrante y una amplia gama de comprensión. Quien alcanza la perfección en la abstracción, manifestará genio en el trabajo particular en el que se centra su mente. Inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos y todos los hombres de genio son hombres de abstracción.
realizan subjetivamente y con facilidad lo que los trabajadores objetivos, hombres que aún no han alcanzado más allá de la segunda etapa de concentración, no pueden realizar con el trabajo más extenuante. Cuando se alcanza la cuarta etapa, la de la actividad en reposo, se adquiere la concentración en su perfección. No puedo encontrar una sola palabra que exprese completamente esta condición dual de intensa actividad, combinada con estabilidad o descanso, y por lo tanto he empleado el término actividad en reposo. El término parece contradictorio, pero la simple ilustración de un trompo servirá para explicar la paradoja. Cuando un trompo gira a la máxima velocidad, el rozamiento se reduce al mínimo, y el trompo asume esa condición de perfecto reposo que es un espectáculo tan hermoso a la vista, y tan cautivador a la mente, del escolar, que entonces dice, su parte superior está dormida. El trompo está aparentemente inmóvil, pero es el reposo, no de inercia, sino de actividad intensa y perfectamente equilibrada. Así es la mente que ha adquirido una concentración perfecta cuando está ocupada en esa intensa actividad de pensamiento que resulta en un trabajo productivo de la más alta clase, en un estado de aplomo tranquilo y reposo sereno. Externamente, no hay actividad aparente, ni perturbación, y el rostro de un hombre que ha adquirido este poder asumirá una calma más o menos radiante, y el rostro estará más sublimemente tranquilo cuando la mente esté más intensamente ocupada en pensamientos activos. Cada etapa de concentración tiene su poder particular. Así, la primera etapa, cuando se perfecciona, conduce a la utilidad, el segundo conduce a la destreza, la habilidad y el talento, el tercero lleva a la originalidad y al genio, mientras que el cuarto conduce a la maestría y el poder, y hace de los hombres líderes y maestros. En el desarrollo de la concentración, también, como en todos los objetos de crecimiento, las siguientes etapas encarnan las anteriores en su totalidad. Así, en la contemplación, la atención está contenida, en la abstracción se encarnan tanto la atención como la contemplación, y quien ha llegado a la última etapa, pone en juego, en el acto de la contemplación, las cuatro etapas. Aquel que se ha perfeccionado en la concentración es capaz, en cualquier momento, de llevar sus pensamientos a un punto sobre cualquier asunto, y de escudriñarlo con la fuerte luz de una comprensión activa. Puede tanto tomar una cosa como dejarla con igual deliberación. Ha aprendido a usar sus facultades de pensar para propósitos fijos y guiarlos hacia fines definidos. Es un hacedor inteligente de cosas y no un vagabundo débil en medio del pensamiento caótico. La decisión, la energía, el estado de alerta, así como la deliberación, el juicio y la gravedad acompañan al hábito de la concentración, y ese vigoroso entrenamiento mental que implica su cultivo conduce, a través de una utilidad y un éxito cada vez mayores en las ocupaciones mundanas, hacia esa forma superior de concentración llamada meditación, en la que la mente se ilumina divinamente y adquiere el conocimiento celestial. Capítulo 8. Práctica de la meditación. Cuando la aspiración se une a la concentración, el resultado es la meditación. Cuando un hombre desea intensamente alcanzar y realizar una vida más elevada, más pura y más radiante que la vida meramente mundana y amante del placer, se dedica a la aspiración, y cuando concentra seriamente sus pensamientos en el hallazgo de esa vida, practica la meditación. Sin aspiración intensa, no puede haber meditación. El letargo y la indiferencia son fatales para su práctica. Cuanto más intensa sea la naturaleza de un hombre, más fácilmente encontrará la meditación y con más éxito la practicará. Una naturaleza ardiente escalará más rápidamente las alturas de la verdad en la meditación cuando sus aspiraciones se hayan despertado lo suficiente. La concentración es necesaria para el éxito mundano, la meditación es necesaria para el éxito espiritual. La habilidad y el conocimiento mundanos se adquieren mediante la concentración. La habilidad y el conocimiento espirituales se adquieren mediante la meditación. Mediante la concentración, un hombre puede escalar las alturas más altas del genio, pero no puede escalar las alturas celestiales de la verdad. Para lograr esto, debe meditar. Mediante la concentración, un hombre puede adquirir la maravillosa comprensión y el vasto poder de un César. Mediante la meditación, puede alcanzar la sabiduría divina y la paz perfecta de un Buda. La perfección de la concentración es poder, la perfección de la meditación es la sabiduría. Mediante la concentración,
Los hombres adquieren destreza en la realización de las cosas de la vida, en la ciencia, el arte, el comercio, etc., pero mediante la meditación adquieren destreza en la vida misma, en la vida correcta, la iluminación, la sabiduría, etc. Santos, sabios y salvadores, hombres sabios y maestros divinos, son los productos acabados de la meditación sagrada. Las 4 etapas de la concentración se ponen en juego en la meditación. La diferencia entre los dos poderes es de dirección y no de naturaleza. La meditación es por lo tanto concentración espiritual, la concentración de la mente en su búsqueda del conocimiento divino, la vida divina, la intensa morada, en el pensamiento, en la verdad. Así, un hombre aspira a conocer y realizar, por encima de todas las cosas, la verdad. Luego presta atención a la conducta, a la vida, a la autopurificación, prestando atención a estas cosas. Pasa a la seria contemplación de los hechos, de los problemas y del misterio de la vida, contemplando así, llega a amar la verdad tan plena e intensamente como para absorberse por completo en él. La mente se aparta de sus vagabundeos en una multitud de deseos y, resolviendo uno por uno los problemas de la vida, realiza esa profunda unión con la verdad que es el estado de abstracción, y así absorto en la verdad, existe ese equilibrio y serenidad de carácter, esa acción divina en reposo, que es la calma y la paz duraderas de una mente emancipada e iluminada. La meditación es más difícil de practicar que la concentración porque implica una autodisciplina mucho más severa que la que se obtiene en la concentración. Un hombre puede practicar la concentración sin purificar su corazón y su vida, mientras que el proceso de purificación es inseparable de la meditación. El objeto de la meditación es la iluminación divina, el logro de la verdad y, por lo tanto, está entretejido con la pureza y la rectitud prácticas. Así, mientras que, al principio, el tiempo dedicado a la meditación, el dominio del destino de James Allen. Publicado en 1909. Prefacio. El descubrimiento de la ley de evolución en el mundo material ha preparado a los hombres para el conocimiento de la ley de causa y efecto en el mundo mental. El pensamiento no es menos ordenado y progresivo que las formas materiales que encarnan el pensamiento, y no solo las células y los átomos, sino que los pensamientos y las acciones están cargados de una energía acumulativa y selectiva. En el reino del pensamiento y la acción, el bien sobrevive, porque es el más apto, el mal finalmente perece. Saber que la ley perfecta de la causación abarca tanto la mente como la materia, es liberarse de toda ansiedad relativa al destino último de los individuos y de la humanidad, porque el hombre es hombre y dueño de su destino, y en la voluntad en el hombre que está conquistando el conocimiento de la ley natural conquistará el conocimiento de la ley espiritual, la voluntad que, en la ignorancia, elige el mal, a medida que la sabiduría evoluciona y emerge, elegirá el bien. En un universo de ley, el dominio final del mal por parte del hombre está asegurado. Sus destinos menores de separación y dolor, derrota y muerte, no son más que pasos disciplinarios que conducen al gran destino del dominio triunfal. Él mismo está construyendo inconscientemente, aunque con manos laceradas y forma inclinada de trabajo, el templo de la gloria que le proporcionará una morada eterna de paz. En este volumen, he tratado de poner algunas palabras indicativas de esta ley y este destino, y la manera de su funcionamiento y su construcción, y he arreglado el tema de manera que el libro sea un volumen complementario de The Life Triumphant. Los primeros 6 capítulos, y el último, aparecieron por primera vez en Vivis Quarterly y Vivis Annual, y es gracias al amable permiso del editor, el señor Joseph Beebe, que ahora se reúnen y publican en forma de volumen. Los otros 3 capítulos tienen añadido para que el libro sea consecutivo y completo. James Allen. Bringoleu, Ilfracombe, Inglaterra, abril de 1909. Capítulo 1. Hechos, carácter y destino. Existe, y siempre ha existido, una creencia generalizada en el hado, o destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que asigna fines definidos tanto a los individuos como a las naciones. Esta creencia ha surgido de una larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos sucesos que no pueden controlar y que no pueden evitar. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables.
Los hombres ponen a prueba todos sus nervios para lograr ciertos fines, y gradualmente se vuelven conscientes de un poder que parece no ser de ellos mismos, que frustra sus insignificantes esfuerzos y se ríe, por así decirlo, de su infructuoso esfuerzo y lucha. A medida que los hombres avanzan en la vida, aprenden a someterse, más o menos, a este poder dominante que no comprenden, percibiendo solo sus efectos sobre sí mismos y el mundo que los rodea, y lo llaman con varios nombres, tales como Dios, providencia, suerte, destino, etc. Los hombres de contemplación, como los poetas y los filósofos, se hacen a un lado, por así decirlo, para observar los movimientos de este poder misterioso que parece elevar a sus favoritos por un lado y derribar a sus víctimas por el otro, sin referencia al mérito o desmérito. Los más grandes poetas, especialmente los poetas dramáticos, representan este poder en sus obras, tal como lo han observado en la naturaleza. Los dramaturgos griegos y romanos suelen representar a sus héroes con conocimiento previo de su destino y, tomando los medios para escapar de él, pero al hacerlo se involucran ciegamente en una serie de consecuencias que provocan el destino que están tratando de evitar. Los personajes de Shakespeare, por el contrario, están representados, como en la naturaleza, sin ningún conocimiento previo, excepto en forma de presentimiento, de su destino particular. Así, según los poetas, ya sea que el hombre conozca o no su destino, no puede evitarlo, y cada acto consciente o inconsciente suyo es un paso hacia él. El dedo móvil de Omar Khayyam es una expresión vívida de esta idea del destino. El dedo móvil escribe, y después de escribir, sigue adelante, ni toda tu piedad ni tu ingenio lo atraerán para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas lavarán una línea. Palabra de ello. Así, los hombres de todas las naciones y tiempos han experimentado en su vida la acción de este poder o ley invencible, y en nuestra nación hoy esta experiencia se ha cristalizado en el escueto proverbio, el hombre propone, Dios dispone. Pero, por contradictorio que pueda parecer, existe una creencia igualmente extendida en la responsabilidad del hombre como agente libre. Toda enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su camino y moldear su destino, y los esfuerzos pacientes e incansables del hombre para lograr sus fines son declaraciones de conciencia de libertad y poder. Esta doble experiencia del destino por un lado y de la libertad por el otro, ha dado lugar a la interminable controversia entre los creyentes del fatalismo y los defensores del libre albedrío. Controversia que ha sido reavivada recientemente bajo el término determinismo versus libre albedrío. Entre extremos aparentemente en conflicto siempre hay un camino medio de equilibrio, justicia o compensación que, si bien incluye ambos extremos, no puede decirse que sea ni uno ni el otro, y que pone a ambos en armonía. Este camino medio es el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidista, sino que, por su naturaleza, es la reconciliadora de los extremos, y así, en el asunto que estamos considerando, hay un medio de oro, que pone en estrecha relación el destino y el libre albedrío, donde, en verdad, se ve que estos dos hechos indiscutibles en la vida humana, por lo que son sino dos aspectos de una ley central, un principio unificador y que todo lo abarca, a saber, la ley de causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto el destino como el libre albedrío, tanto la responsabilidad individual como la predestinación individual, porque la ley de las causas debe ser también la ley de los efectos, y la causa y el efecto deben ser siempre iguales. El tren de causalidad, tanto en la materia como en la mente, debe estar eternamente equilibrado, por lo tanto, eternamente justo, eternamente perfecto. Así, puede decirse que todo efecto es una cosa preordenada, pero el poder predeterminado es una causa y no el fiat de una voluntad arbitraria. El hombre se encuentra envuelto en el tren de la causalidad. Su vida se compone de causas y efectos. Es tanto una siembra como una cosecha. Cada acto suyo es una causa que debe ser equilibrada por sus efectos. Él elige la causa, esto es libre albedrío, no puede elegir, alterar o evitar el efecto, esto es destino. Así, el libre albedrío representa el poder de iniciar causas, y el destino está involucrado en los efectos. Por lo tanto, es cierto que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero él mismo ha emitido, aunque no lo sabe, el mandato, esa cosa buena o mala de la que no hay escapatoria. Él la ha provocado con sus propias obras.
Se puede argumentar aquí que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son los efectos de su carácter, y que no es responsable del carácter, bueno o malo, que le fue dado al nacer. Si el carácter le fue dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral ni necesidad de enseñanza moral, pero los personajes no se dan ya hechos, se van evolucionando, son, de hecho, efectos, los productos de la ley moral misma, es decir, los productos de los hechos. El carácter resulta de una acumulación de hechos que han sido acumulados, por así decirlo, por el individuo durante su vida. El hombre es el hacedor de sus propias obras, como tal, es el hacedor de su propio carácter, y como el hacedor de sus obras y el hacedor de su carácter, él es el moldeador y modelador de su destino. Tiene el poder de modificar y alterar sus actos, y cada vez que actúa modifica su carácter, y con la modificación de su carácter para bien o para mal, va predeterminando para sí nuevos destinos, destinos desastrosos o benéficos de acuerdo con la naturaleza de sus hechos. El carácter es el destino mismo, como una combinación fija de acciones, lleva dentro de sí los resultados de esas acciones. Estos resultados yacen escondidos como semillas morales en los oscuros recovecos del carácter, esperando su estación de germinación, crecimiento y fruto. Aquellas cosas que le suceden a un hombre son reflejos de sí mismo, ese destino que lo perseguía, del cual era incapaz de escapar por esfuerzo, o evitar por medio de la oración. Era el demonio implacable de sus propias malas acciones exigiendo y haciendo cumplir la restitución. Esas bendiciones y maldiciones que le llegan espontáneamente son los ecos reverberantes de los sonidos que él mismo envió. Es este conocimiento de la ley perfecta obrando a través y sobre todas las cosas, de la justicia perfecta que opera y ajusta todos los asuntos humanos, que permite al hombre bueno amar a sus enemigos y elevarse por encima de todo odio, resentimiento y queja, porque sabe que sólo los suyos pueden llegar a él, y que, aunque está rodeado de perseguidores, sus enemigos no son más que los ciegos instrumentos de una retribución intachable, y así no los culpa, sino que tranquilamente recibe sus cuentas, y pacientemente paga sus deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, se cuida de no contraer más deudas. Él se mira a sí mismo y hace sus obras impecables. Mientras paga malas cuentas, está acumulando buenas cuentas. Al poner fin a su propio pecado, está poniendo fin al mal y al sufrimiento. Y ahora consideremos cómo opera la ley en instancias particulares en la realización del destino a través de las obras y el carácter. Primero, miraremos esta vida presente, porque el presente es la síntesis de todo el pasado, el resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho alguna vez está contenido dentro de él. Es notorio que a veces el hombre bueno fracasa y el hombre sin escrúpulos prospera, hecho que parece dejar fuera de consideración todas las máximas morales sobre los buenos resultados de la justicia, y por esto muchas personas niegan la operación de cualquier ley justa en vida humana, e incluso declarar que es principalmente injusto que prospere. Sin embargo, la ley moral existe y no es alterada o subvertida por conclusiones superficiales. Cabe recordar que el hombre es un ser cambiante, en evolución. El hombre bueno no siempre fue bueno, el hombre malo no siempre fue malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, cuando el hombre que ahora es justo, fue injusto, cuando el que ahora es bondadoso, era cruel, cuando el que ahora es puro, era impuro. Por el contrario, hubo un tiempo en esta vida, en un número de casos, cuando el que ahora es injusto, era justo, cuando el que ahora es cruel, era bondadoso, cuando el que ahora es impuro, era puro. Así, el hombre bueno que es alcanzado por la calamidad hoy está cosechando el resultado de su anterior mala siembra, más tarde recogerá el feliz resultado de su presente buena siembra, mientras que el hombre malo ahora está cosechando el resultado de su anterior buena siembra, más tarde cosechará el resultado de su presente siembra de mal. Las características son hábitos mentales fijos, los resultados de las acciones. Un acto repetido un gran número de veces se vuelve inconsciente, o automático, es decir, luego parece repetirse sin ningún esfuerzo por parte del que lo realiza, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces tiene que convertirse en una característica mental. Aquí hay un hombre pobre sin trabajo. Es honesto y no es un holgazán. Quiere trabajo y no puede conseguirlo.
Se esfuerza mucho y sigue fallando. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en la condición de este hombre cuando tenía mucho trabajo. Se sintió agobiado por ello, lo eludió y anheló la comodidad. Pensó en lo delicioso que sería no tener nada que hacer. No apreció la bienaventuranza de su suerte. Su deseo de comodidad ahora está satisfecho, pero la fruta que anhelaba y que pensó que tendría un sabor tan dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. La condición que buscaba, es decir, no tener nada que hacer, la ha alcanzado, y allí se ve obligado a permanecer hasta que la lección haya sido completamente aprendida. Y seguidamente está aprendiendo que la comodidad habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es una cosa noble y bendita. Sus deseos y acciones anteriores lo han llevado a donde está, y ahora su actual deseo de trabajo, su incesante búsqueda y petición, producirá con la misma seguridad su propio resultado benéfico. Ya no deseando la ociosidad, su condición presente, como un efecto, cuya causa ya no se propaga, pronto pasará, y obtendrá empleo, y si ahora toda su mente está puesta en el trabajo, y lo desea por encima de todo, entonces, cuando llegue, estará abrumado con él, fluirá hacia él de todas partes, y prosperará en su industria. Entonces, si no comprende la ley de causa y efecto en la vida humana, se preguntará por qué el trabajo le llega aparentemente sin buscarlo, mientras que otros que lo buscan con ahínco no lo obtienen. Nada viene espontáneamente, donde está la sombra, también está la sustancia. Lo que llega al individuo es el producto de sus propios actos. Así como la industria alegre conduce a una mayor industria y a una mayor prosperidad, y el trabajo eludido o realizado con descontento conduce a un menor grado de trabajo y una prosperidad decreciente, así con todas las variadas condiciones de vida tal como las vemos, son los destinos forjados por los pensamientos y hechos de cada individuo en particular. Así también con la gran variedad de caracteres, son la maduración y el crecimiento maduro de la siembra de obras. Así como el individuo cosecha lo que siembra, así la nación, siendo una comunidad de individuos, cosecha también lo que siembra. Las naciones se hacen grandes cuando sus líderes son hombres justos, caen y se marchitan cuando mueren sus justos. Los que están en el poder dan ejemplo, bueno o malo, para toda la nación. Grandes serán la paz y la prosperidad de una nación cuando surja dentro de ella una línea de estadistas que, habiéndose establecido primero en una elevada integridad de carácter, dirigirán las energías de la nación hacia la cultura de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza puede proceder la prosperidad nacional. Sin embargo, por encima de todo, está la gran ley, tranquilamente y con justicia infalible, impartiendo a los mortales sus destinos fugaces, manchados de lágrimas o sonrientes, la tela de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha y la lucha, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, están aprendiendo lenta pero seguidamente las lecciones de la sabiduría. Capítulo 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una era científica. Los hombres de ciencia se cuentan por miles y están incesantemente buscando, analizando y experimentando con miras al descubrimiento y al aumento del conocimiento. Los anaqueles de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están repletos de imponentes volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros, ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o la ciudad, en tierra o mar. Tendremos ante nosotros algún dispositivo maravilloso, algún logro reciente de la ciencia, para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos.